Aprenderemos en este video a utilizar la línea Elite de la marca Lowrance. La línea Elite está compuesta por los modelos 4, 5, 7 y 9. El número corresponde al tamaño en pulgadas de la pantalla. En estos momentos estoy trabajando con un Elite 5, 5 pulgadas de tamaño de pantalla, que es un tamaño óptimo para embarcaciones deportivas, tanto de la vela como del motor, o embarcaciones menores como ser lanchas o semirrígidos. Lo primero que tenemos que hacer antes de empezar es introducir la tarjeta de memoria que adquirieron en la única ranura que el equipo tiene disponible. Dentro de la tarjeta de memoria se encuentra la cartografía náutica más todos los derroteros. Inmediatamente que introducimos la tarjeta de memoria, el equipo reconoce la cartografía y la visualiza en pantalla. El próximo paso es importar de la tarjeta de memoria que ya está dentro del equipo todas las rutas, derroteros y waypoints de la tarjeta al equipo. Para eso presionamos la tecla menú, vamos a donde dice waypoints, rutas y tracks, presionamos enter. Como se puede ver, no hay ninguna ruta, no hay ningún waypoint. Presionamos la tecla menú, vamos a donde dice cargar desde la tarjeta, enter. Aquí aparece el archivo que es el que estamos necesitando, que está dentro de la tarjeta. Sencillamente presionamos la tecla enter en cargar y automáticamente el equipo empieza a importar de la tarjeta a la memoria interna todos los derroteros y rutas y waypoints del Río de la Plata exterior, interior, Delta del Paraná, Río Uruguay, tanto sea de la costa argentina y uruguaya, que habitualmente publico en la revista Bienvenido a Bordo y en la guía náutica Rumbos Náuticos y Rumbos Delta, derroteros y rutas chequeados y probados por muchísimos navegantes. Ya se terminó la importación, ahora sí podemos ver todos los waypoints, podemos ver todas las rutas. Si bajamos podemos apreciar que hay muchas más, de manera que ya el equipo está completamente listo para empezar a navegar o a trabajar con el mismo. La línea Elite ofrece, mejor dicho, 4 pantallas principales para la navegación. Con la tecla Page podemos acceder a las mismas. La primera es la que se conoce como pantalla de navegación, que solamente es útil si estamos con una ruta activa. Presiono nuevamente Page, me desplazo hacia la derecha, Enter, y aquí llegamos a la ecosonda con el Fish Finder, detector de cardúmenes, la profundidad, todo lo que hay entre el pelo de agua, o sea, desde el sensor de la embarcación hasta el fondo del lecho del río o del mar, y esta línea amarilla, que es importante conocerla, puesto que esta línea, cuanto más gruesa es, nos está indicando que el fondo o el lecho del río o del mar es más blando. De manera que si estamos en una zona de fondo de barro blando, esta línea va a ser bien gruesa. Si estamos en una zona de fondo de arena, esta línea va a tener aproximadamente estas dimensiones que tiene ahora. Y si estamos sobre una zona de piedras o rocosa, la línea va a ser muy finita. De manera que de esa forma el equipo nos representa qué tipo de fondo tenemos. Esto es muy importante conocerlo, puesto que a la hora de fondear sabemos muy bien que en una zona de fondos de piedra es difícil de que el ancla haga cabeza, que no se pueda fondear. Bien, presiono la tecla Page nuevamente, me desplazo hacia la derecha, presiono Enter y aquí accedemos a la pantalla más utilizada, normalmente la pantalla de carta. Como se puede ver, podemos trabajar con el zoom más, en donde nos acercamos más y podemos ver más detalle, pero perdemos superficie, o nos alejamos con el zoom menos y vemos menos detalle, pero vemos más lejos. Siempre la embarcación va a estar representada sobre nuestra pantalla con este triangulito negro que está aquí. De manera que cada vez que, conforme nos vayamos desplazando, se va a ir desplazando la carta y nos va a mostrar todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y por último nos queda la última pantalla de las 4 principales, que es la que se conoce como pantalla partida, en donde tenemos carta y sonda. La que más recomiendo utilizar es la pantalla de carta solo, puesto que aprovechamos al máximo el tamaño de la pantalla. Y ya que estamos en ella, vamos a aprender a conocer un poquitito las prestaciones y las funciones de la carta. Como toda carta náutica, cuanto más clarito sea el color, más profundo es, y cuanto más oscuro, menos profundo es. Como podemos ver, aquí estamos en la zona de San Isidro. Y también tenemos la posibilidad de hacer lo que se conoce como paneo de mapa o desplazamiento de mapa para ver qué tenemos alrededor de nuestra embarcación. Por ejemplo, desplazo
a esta zona, me acerco con el zoom y por ejemplo me pongo arriba de alguno de los objetos de la carta para consultar el mismo. Ponemos el cursor arriba y ahí ya nos está diciendo el nombre del objeto, y si apretamos la tecla menú y vamos a donde dice detalles del objeto y presionamos enter, aquí nos va a mostrar el nombre del objeto, las coordenadas del objeto, a qué distancia nos encontramos del mismo y en qué rumbo se encuentra con respecto a nuestra posición. Podemos pedirle al equipo que nos lleve ir hasta este objeto, pero es importante destacar que si hacemos esto, el equipo nos va a llevar en línea recta. Los equipos náuticos no se manejan como los equipos automotrices que rutean por sobre las calles. Puesto que en el agua no tenemos calles, el equipo nos va a hacer navegar en línea recta. Somos nosotros los que tenemos que determinar si podemos o no navegar en línea recta desde nuestra posición hasta el punto elegido. Como se puede observar en pantalla, el equipo al activar la función irá, lo que acaba de hacer es una línea recta entre nuestra posición, que está aquí abajo, y el punto elegido, con una línea de color rojo, y al mismo tiempo podemos darnos cuenta de que en línea recta no es posible navegarlo, pero conforme vayamos navegando observando la carta, sí nos va a servir de guía para conocer cómo tenemos que gobernar para llegar hasta el punto elegido. Es muy importante desactivar o saber desactivar esta función, puesto que si la tenemos activa nos vamos a confundir pensando que queremos ir a determinado lugar y no es así. Para desactivar la función irá, presionamos la tecla menú, vamos a navegación y aquí dice cancelar o reiniciar desde aquí. Reiniciar desde aquí quiere decir que si nosotros nos desplazamos desde el momento en que activamos la función irá a otra posición diferente, podemos reiniciar la función irá desde la nueva posición. O si no, cancelamos directamente presionando la tecla enter. El equipo nos pide confirmación y automáticamente ya el equipo no muestra más esa línea. Presionamos la tecla menú, le pedimos volver al barco, que esto es muy importante, y ahora el equipo nuevamente nos muestra dónde nos encontramos nosotros, y conforme nos vayamos desplazando y el rumbo que vayamos llevando, se va a ir moviendo la carta que tenemos alrededor nuestro. ¿Qué otros objetos tenemos en la carta? Bueno, la carta tiene todos los objetos que contiene cualquier carta de navegación. Por ejemplo, boyas, balizas, pilotes, espeques. Me pongo encima de cualquiera de ellos para consultarlo. En este caso voy a ir al pilote número 1 del aguaje Ribademar. Presiono menú, detalles del objeto, enter, y aquí nos muestra los detalles de este objeto. Cierro. O también es importante conocer puntos de información que posee la carta. Por ejemplo, vamos al punto que dice Ribademar con un símbolo de información del objeto. Nos ponemos arriba de él, concretamente es este para que lo puedan ver bien. Presiono menú, detalles del objeto, enter, y aquí nos dice aguaje Ribademar, determinante 80 centímetros entre el pilote 1 y el 3. Todos estos valores de profundidad que vamos a encontrar en todos estos objetos de la carta, que son puntos de información de la carta, los sondajes siempre están representados al 0 de la regla de marea local. En este caso, como estamos en la zona de San Isidro, la regla de marea más cercana es la del puerto de San Isidro. Lo mismo va a ocurrir con San Fernando, Tigre, Martín García, Buenos Aires o cualquiera de todos los puertos que deseemos consultar. Menú, volver al barco, repito con esto, puesto que es muy importante, porque de esta forma, solamente de esta forma, el equipo nos va a mostrar nuestro desplazamiento sobre la carta. Bueno, muy bien, achicamos el zoom y nos podemos desplazar tranquilamente a cualquier lado de la carta. Esto es muy importante hacerlo, puesto que es la mejor manera de entender la carta náutica, aprender a conocerla. Por ejemplo, vamos a ir a la zona del Paraná de las Palmas, en donde se puede ver perfectamente. Obsérvese que cuanto más nos acercamos, más detalles aparecen. Lo que vemos aquí son los veriles del canal. Aquí vemos isobatas con sus valores. Una isobata es una línea de igual profundidad. Por ejemplo, acá hay 5 metros, 3, 2, entre 2 y 3, entre 3 y 5 y más de 5. Lo mismo aquí, podemos ver el nombre del río y podemos consultar también, como hicimos anteriormente,
el objeto de la carta, como por ejemplo en este caso una boya que nos marca el kilometraje con su característica luminosa, tipo de boya, tipo de destello, color y todos los detalles anteriores. Es muy importante, repito esto, menú, volver al barco para que nos muestre siempre nuestra posición sobre la carta. Muy bien, vamos a aprender ahora cómo navegar por una ruta de todas las rutas que tenemos cargadas. Para eso vamos con la tecla menú a Waypoints, Rutas y Tracks, Enter, y aquí estamos en Rutas. En caso de que estemos en Waypoints, sencillamente nos desplazamos hacia la derecha y vamos a Rutas. Elijo, por ejemplo, ir a Colonia, presiono Enter. Aquí el equipo nos muestra todos los waypoints que componen la ruta, con las distancias de cada pierna y los rumbos de cada pierna. Y por último, abajo el equipo nos da la opción directamente de mostrarla o no en pantalla o iniciar la ruta. Voy a donde dice iniciar, presiono Enter. Nos pregunta el equipo si queremos ir hacia Colonia o queremos volver desde Colonia. Le digo no, quiero ir a Colonia, o sea, desde San Isidro a Colonia. Enter. A partir de ahora, el equipo ya activó la ruta desde San Isidro a Colonia. Todas las rutas que se dirigen a los puertos del Río de la Plata comienzan en San Isidro en proximidades del kilómetro 23. O sea, Conchillas, Colonia, Riachuelo, Sauce, Buceo, Santa Lucía, Punta del Este, Piriápolis. En cambio, las rutas que van hacia Carmelo, Nueva Palmira, Villa Paranacito, Rosario Santa Fe, Martín García, comienzan en el río Luján y canal de vinculación. Bueno, muy bien, ahora lo único que tenemos que hacer es navegar de tal forma que el barquito siempre esté arriba de esta línea y podemos visualizar la ruta en pantalla, achicando un poco más el zoom o agrandándolo. Podemos ver perfectamente cómo el equipo nos va a llevar a través de la ruta en forma completamente segura. Aquí se puede ver, por ejemplo, el cruce del canal Emilio Mitre. El único paso autorizado y el único paso seguro es entre la boya, entre el par 23 y el 25, en donde tenemos el pilote 7, la 1 en B y la 1 en A, para luego llegar hasta Colonia. Una vez que llegamos a Colonia, el equipo ya nos va a indicar que llegamos a destino y sencillamente presionamos la tecla menú, vamos a navegación, nos desplazamos hacia la derecha y hacemos Enter donde dice cancelar navegación. De esa manera se cancela la ruta y ya el equipo nuevamente queda en función en modo normal. Menú, volver al barco, Enter y nos vuelve a mostrar nuestra posición donde sea que estemos. Voy a dar un ejemplo muy importante que es el caso de la ruta a Carmelo. Para eso vamos a Waypoint, Rutas y Tracks, Enter. Buscamos la ruta a Carmelo, le damos Enter y vamos a hacer clic donde dice iniciar. Mejor dicho, resaltamos el campo iniciar, Enter, hacia adelante, hacia Carmelo y obsérvese que ahora muestra el equipo la línea recta desde nuestra posición hasta el primer waypoint de la misma. Primero que nada es importante destacar que, como se puede ver en pantalla, desde nuestra posición hasta el primer waypoint en línea recta no podemos ir. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque todos, absolutamente todos los equipos náuticos se manejan de esta manera. Los equipos náuticos no son como los equipos automotrices que nos rutean. ¿Qué quiere decir esto? El equipo automotriz nos va a llevar por las calles y avenidas desde nuestra posición hasta el destino elegido. Puesto que en el agua no existen las calles ni los carriles, esto es imposible de hacer. Entonces, somos nosotros los que tenemos que determinar si podemos navegar o no en línea recta desde nuestra posición hasta el waypoint que el equipo nos está indicando, como es en este caso el waypoint que se encuentra en el río Luján y canal de vinculación. Claramente visible de que no podemos hacerlo, pero eso no es ningún inconveniente, puesto que acá la carta nos muestra dónde podemos navegar y dónde no, acorde a los colores. ¿Qué quiero decir? Cuanto más oscuro, como toda carta náutica, menos profundo, y cuanto más claro, más profundo. Bien, otro detalle muy importante que se da en todas las rutas que van por los ríos del Delta, el caso de Carmelo, Nueva Palmira, Martín García, Villa Paranacito, Rosario, Santa Fe, se podrá observar que la ruta nos marca en tramos rectos y acá pasa lo mismo que recién comentaba, o sea,
nosotros tenemos que navegar por el río, por lógica, porque no tenemos un anfibio, tenemos un barco, hasta que cuando llegamos a la confluencia de dos ríos, como por ejemplo en este caso Urión y San Antonio, no queda ninguna duda de que tenemos que seguir navegando por este río y no hacia acá, ni mucho menos hacia acá. Aprovecho para mostrar el banco que se encuentra en la confluencia del canal de vinculación y el río San Antonio, marcado con esta baliza cardinal este, que está perfectamente representado con una zona de menor profundidad con un color más oscuro. Si seguimos desplazándonos por la ruta hacia Carmelo, podrán apreciar que el río que sigue a navegar es el río Urión, también es sinuoso, y la ruta nos marca como si fuera que tenemos que ir como por arriba de la isla, y no es así. Nosotros tenemos que navegar hasta llegar a la confluencia de distintos ríos, o de todos los ríos que haya en el camino, hasta llegar al destino final, para poder navegar en forma segura. Aprovecho, ya que estoy acá, esta es una zona de bancos importantes en el río Urión, y lo destaco puesto que quiero que se vea claramente la diferencia de colores en donde nos marca dónde hay mayor profundidad y dónde no. Es por aquí tenemos que navegar nosotros, no por aquí y tampoco por aquí. Cuando llegamos, por ejemplo, al Paraná de las Palmas, que es un río bien ancho, el más ancho de todos los ríos del delta, también es claramente visible la orientación que nos da el equipo. ¿Por qué digo que es claramente visible? Observen ustedes, llegamos al waypoint Pal-On, Paraná de las Palmas y Canal Honda. Entonces acá el equipo nos está diciendo que tenemos que virar hacia babor. ¿Por qué? Porque la línea nos marca para allá. Esto que se ve aquí son isobatas, boyas, beliles de canal y toda la clase de objetos importantes a la navegación que afecten o alteren la seguridad de la navegación. Absolutamente todos están marcados en la carta, como así también están marcados todos los paradores, recreos, policía, prefectura, hospitales, cables de alta tensión. Bueno, absolutamente todo está marcado en la carta. Por ejemplo, acá consulté el objeto este, presiono menú, detalles del objeto, enter, la pista, acá me dice la distancia y el rumbo desde mi posición hasta ese lugar, y así de esta manera podemos consultar todos los objetos que decimos de la carta. Presiono menú, navegación, cancelar, enter, confirmo, ¿sí? Y el equipo canceló la ruta. Obsérvese que la línea Lowrance nos sigue mostrando igual la ruta, pero el hecho de que esté la ruta no quiere decir que esté activa, simplemente la está mostrando, pero no está activa. Hay una gran diferencia entre una ruta activa o una ruta que esté cargada en el equipo. ¿Qué nos queda por hacer ahora? Sencillamente apretar la tecla menú y ir a donde dice volver al barco para que siempre nos muestre nuestra posición. Insisto con esto porque es muy importante, dado que mucha gente se confunde cuando hace paneo de mapa y se cree que está en tal lugar y en realidad no está en ese lugar porque lo único que hizo fue desplazarse con el mapa. Bueno, de todas las funciones que tiene el equipo, las más importantes son estas. Voy a volver a activar una ruta para enseñarles la pantalla de navegación, que no es muy utilizada, pero es importante conocerla. Inicio una ruta, por ejemplo, en este caso a Colonia. La activé, presiono la tecla Page, me desplazo hacia la izquierda, Enter, y voy a la primera pantalla de navegación, que es la pantalla que yo mencioné al principio, en donde acá nos está diciendo la distancia desde nuestra posición hasta el primer waypoint de la ruta. Acá, Cross Track Error, XTE, error de rumbo transversal, cuánto estamos desplazados lateralmente por producto de abatimiento o deriva del rumbo original. Acá nos está diciendo el curso que tenemos que hacer, o sea, el rumbo que tenemos que llevar para llegar al waypoint. Acá nos dice la ETA, la hora estimada de arribo, nuestra velocidad actual y el rumbo que estamos haciendo. O sea que este tiene que coincidir con este. Si este coincide con este, es porque estamos haciendo el rumbo correcto. ¿Y cómo lo podemos corroborar? Sencillamente con este compás que está acá. Si esta flecha está derechita hacia arriba, quiere decir que estamos en el rumbo correcto. A veces no es posible ir en línea recta hacia el destino elegido,
ya sea porque estamos navegando por alguna de las rutas que van por el delta, y como recién mencioné, no es posible navegar arriba de las islas, o bien porque si navegamos a vela y tenemos el viento de frente, tenemos que bordejear hasta llegar al rumbo elegido, al waypoint elegido. Acá abajo el equipo nos va a mostrar el nombre del waypoint hacia el cual le estamos pidiendo ir. Cada vez que vamos franqueando las posiciones, o sea, vamos pasando los waypoints que componen una ruta, esto cambia automáticamente al siguiente, al siguiente y al siguiente hasta llegar hasta el destino final. Presiono Page, vuelvo a la pantalla de carta, y lo que me queda por hacer ahora, como no voy a navegar a Colonia, es desactivar la ruta. Presiono la tecla menú, navegación, me desplazo hacia la derecha, enter en cancelar, confirmo, enter, y ya la ruta quedó cancelada. De manera que ahora puedo navegar en forma libre y el equipo siempre me va a mostrar la posición donde yo me encuentro y todos los objetos que hay alrededor representados en la carta. Aquí tenemos el campo de profundidad, el campo de velocidad del barco, de temperatura del agua. Bueno, esto se puede configurar todo desde el menú de configuración. Esto es configurable a gusto del usuario. Para eso vamos al menú principal presionando la tecla menú 2 veces, en donde acá podemos, por ejemplo, en el menú de carta, pedir que nos muestre o no waypoint, rutas, tracks, vectores, campos de datos. En navegación lo mismo, acá podemos configurar las alarmas. Desde la sonda podemos configurar el tipo de sonda que tenemos, si queremos que haga una escala manual o no, si estamos en agua dulce o salada. Aquí tenemos el menú de alarmas, por ejemplo, la alarma de llegada está activada para que suene cuando estamos a 15 metros del waypoint, la alarma de fuera de rumbo, la alarma de garreo y fondeo, la alarma de poca profundidad, la alarma de peces. Después tenemos acá la opción de cambiar las unidades de medida, tanto sea de distancia como de velocidad, profundidad, temperatura y rumbo. Y luego lo que sigue es, digamos, funciones avanzadas, ya sea para el interfaz del equipo con otros instrumentos, como puede ser un piloto automático, como puede ser una IS, como puede ser la salida de datos hacia un computador. Bien, son funciones avanzadas que en ese caso, en caso de requerirlas, me consultan y con mucho gusto les voy a asesorar, explicar cómo hacerlo. Vamos al primer menú, que es Sistema. De aquí seleccionamos, bueno, por supuesto el idioma, el sonido, el tipo de hora. Podemos hacer lo que se llama un calculador de viaje, que eso funciona solamente si está conectado con un sistema que es capaz de medir el cálculo de combustible, o sea, el caudalímetro, que nos mide cuánto combustible estamos consumiendo en este momento para saber si tenemos combustible suficiente o no para llegar. Podemos reiniciar el equipo, podemos buscar archivos, podemos saber la versión de software del equipo. Bueno, como se podrán dar cuenta, el uso es muy fácil, es prácticamente el uso técnico es prácticamente muy similar al de un teléfono celular de hoy en día, el uso técnico, pero lo importante no es el uso técnico, sino la parte de navegación, ¿sí? O sea, conocer, entender la carta, ¿sí? Vamos a desplazarnos un poquitito hacia el Río de la Plata para entender un poco la carta. Esto es muy importante. Yo lo que siempre sugiero es hacer un paneo de mapa, empezar a entender la carta, a reconocer los peligros, a reconocer las zonas seguras, reconocer lo que es una isobata, lo que es un barco hundido. Por ejemplo, vamos al canal Mitre. Acá tenemos el canal representado con líneas rectas y isobatas. Bueno, esto que está haciendo ahora el equipo lo hace porque está en modo demo y por eso es que se cuelga, o da la impresión de que se cuelga, porque le cuesta encontrar la posición, dada que no la tiene, y la está adquiriendo en forma manual, ¿sí? Bien. Mucho más para explicar no hay. Lo más recomendable, como recién explicaba, era reconocer más que nada la carta, dado que cuando estamos navegando va a ser difícil poder entender la carta y prestar atención a la navegación del barco. Ahí estoy en lo que es Dársena Norte o Puerto Madero. Me acerco bastante para que puedan ver el detalle. La entrada norte de Dársena Norte, el Club Argentino, Dársena Norte, Club Puerto Madero, el canal de acceso al Puerto Buenos Aires, cómo está señalizado. Podemos ver también acá todo lo que es
buques de alta velocidad. Estas son las derrotas que utilizan los buques de alta velocidad, que es en la travesía Buenos Aires-Colonia, Buenos Aires-Montevideo. Bien, todos los objetos de la carta están señalizados, marcados, tal cual como una carta papel, en forma simplificada, sin que ello signifique una pérdida de información. Por ejemplo, me voy a desplazar lo más rápido que pueda hacia Colonia, puesto que eso es una zona donde hay muchas piedras, y quiero que puedan apreciar cómo se marcan las piedras y los peligros. Me acerco. Bien, ahí por ejemplo, estos puntitos blancos que ven acá son piedras, son las boyas, isobatas, zonas de menor profundidad, zonas de mayor profundidad. Vamos a acercarnos a, por ejemplo, a la isla San Gabriel, a la isla Farallón. Ahí pueden apreciar las piedras. También pueden apreciar el faro de la isla que contiene la isla Farallón. Una isobata grande que reúne, cierra alrededor de la isla. Ahí nos dice el valor de la misma, 5 metros. Quiere decir que de acá para adentro hay menos de 5 y de acá para afuera hay 5. Aquí tenemos otra isobata, la consultamos, sencillamente poniéndonos encima de ella. También es de 5 metros, quiere decir que entre esta isobata y esta hay más de 5 metros. Dado que estas cartas son para navegación deportiva, no es necesario, no tiene importancia cuánto más de 5 metros, puesto que 5 metros es una profundidad más que segura para lo que es navegación deportiva. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya sido útil. Pueden seguir consultando mi canal de YouTube, donde van a encontrar muchos otros videos, no solo de la firma Lowrance, sino también de Garmin, software de navegación, derroteros, travesías y muchísimo más. Muchas gracias, y ante cualquier duda o consulta, recuerden que tienen soporte técnico permanente por cualquier necesidad. Y también cuentan con el servicio de actualización de las cartas en forma totalmente gratuita. Esto quiere decir que cuando hay novedades en el río en cuanto al balizamiento, boyado, profundidades o cualquier tipo de cambios que se haga en el río, nosotros actualizamos permanentemente las cartas con el objeto de que estén siempre actualizadas para navegar seguro. De manera que nos acercan la tarjeta de memoria y se llevan una tarjeta nueva con la carta actualizada. Lo mismo ocurre con los derroteros. Bueno, será hasta un próximo encuentro. Muchísimas gracias.